Bienvenidos al canal Error 666, donde las historias no son simples relatos, son advertencias. Si eres nuevo aquí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un caso que comenzó con una herencia y terminó destruyendo a una familia completa. Cuando el abuelo murió, dejó una advertencia clara: no abran la caja del sótano. Nadie sabía qué contenía ni por qué estaba sellada, hasta que la curiosidad pudo más. La abrieron. A las 3:13 a.m. comenzaron los susurros. Alguien empezó a cambiar. Y lo más aterrador no fue lo que encontraron dentro, sino entender que algo salió y nunca volvió a la caja. Esta no es una leyenda inventada para asustar. Es un relato basado en documentos familiares y testimonios recogidos en el sur de Chile, donde una herencia aparentemente común terminó convirtiéndose en una pesadilla que destruyó a toda una familia. Todo comenzó en 2015. Tras la muerte del abuelo Ignacio M., sus hijos regresaron a la antigua casa familiar para repartir las pertenencias. La vivienda, ubicada en una zona rural aislada, llevaba años cerrada. Entre muebles cubiertos por sábanas y fotografías antiguas, encontraron algo extraño en el sótano. Una caja, no era grande, era de madera oscura. Tenía símbolos tallados en la tapa y estaba sellada con una cerradura antigua que nadie recordaba haber visto antes. Lo más inquietante no era la caja, era la nota pegada debajo. Solo decía: no la abran. Pensaron que era una broma del abuelo. Ignacio siempre había sido un hombre reservado, obsesionado con objetos antiguos. Decía que algunas cosas no debían moverse. Esa noche, entre risas nerviosas y curiosidad, decidieron abrirla. La cerradura cedió con facilidad. Dentro no había joyas, no había dinero, había algo envuelto en tela negra. Y un olor extraño, metálico, pesado. Cuando retiraron la tela, encontraron un objeto que ninguno supo identificar con claridad. Parecía una figura tallada a mano, del tamaño de un antebrazo. No tenía rostro definido, pero donde deberían estar los ojos, había cavidades profundas, y dentro de esas cavidades, algo oscuro brillaba levemente. También había un cuaderno antiguo. Las primeras páginas estaban arrancadas. En las siguientes, el abuelo había escrito frases repetidas: no la mires directamente, no la escuches cuando susurra. Si alguien sueña con ella, ya es tarde. La familia lo tomó como superstición. Guardaron la figura nuevamente en la caja, pero ya era tarde. Esa misma noche, la hija menor, Valentina, comenzó a tener pesadillas. Despertaba a las 3:13 a.m., siempre a la misma hora. Decía que había alguien parado en la esquina de su habitación, observándola. Los padres revisaban el cuarto. Nada. A los 3 días comenzaron los ruidos, golpes secos dentro de las paredes, como si algo pequeño se moviera por dentro. El hermano mayor aseguró haber escuchado susurros provenientes del sótano. Pensó que era el viento, hasta que una noche escuchó claramente su nombre, pronunciado lentamente, con una voz que no pertenecía a nadie de la casa. La tensión comenzó a romper a la familia. Discusiones sin motivo, sombras en el pasillo, objetos cambiando de lugar. Pero lo que realmente los aterrorizó ocurrió una semana después. La caja apareció abierta. Nadie admitió haberla tocado. La figura estaba fuera, de pie sobre la mesa del comedor, y el cuaderno tenía una nueva frase escrita con tinta fresca: ya me vieron. Intentaron deshacerse de ella. La llevaron lejos, a un terreno baldío. La enterraron. A la mañana siguiente, la caja estaba nuevamente en el sótano, cerrada, intacta, como si nunca se hubiera movido. Fue entonces cuando comenzaron a investigar el pasado del abuelo.
Descubrieron que había viajado en los años 70 a zonas apartadas del sur, donde existen relatos antiguos sobre objetos anclados, objetos que no contienen algo dentro, sino que sirven como puerta. Lo que encontraron en los archivos locales fue aún peor. El abuelo no había comprado la figura, la había recibido como advertencia. Y según un documento antiguo, el objeto no maldecía a cualquiera. Se activaba cuando era abierto por sangre directa. La herencia no era la casa, no era el dinero, era la caja. Y desde el momento en que la abrieron, algo empezó a observarlos. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque la figura no era lo único dentro de la caja. Había algo más, algo que no notaron esa primera noche, algo que comenzó a manifestarse días después. Y cuando finalmente entendieron lo que realmente provocaba esa caja, ya era demasiado tarde para detenerlo. Después de que la caja reapareciera en el sótano, la familia dejó de discutir. El miedo era más fuerte que cualquier duda. Decidieron revisar el cuaderno completo del abuelo Ignacio. En las últimas páginas, escritas con letra temblorosa, encontraron algo que no habían visto antes. No es un objeto, es un vínculo. Y más abajo, no alimentarla. Al principio no entendieron, hasta que comenzaron los cambios. Valentina dejó de tener solo pesadillas. Ahora despertaba con rasguños en los brazos. El hermano mayor empezó a aislarse. Decía escuchar pensamientos que no eran suyos, como si alguien susurrara ideas dentro de su cabeza. La madre comenzó a enfermar sin explicación médica. Los doctores no encontraban nada anormal, pero su energía parecía drenarse cada día. Y el padre fue el primero en notar el patrón. Cada vez que alguien miraba fijamente la figura, algo empeoraba en la casa. Más ruidos, más sombras, más tensión. Era como si la cosa dentro del objeto necesitara atención, como si se fortaleciera al ser observada. Decidieron grabar el sótano durante la noche. A las 3:13 a.m., la cámara captó movimiento. La figura no se movía físicamente, pero su sombra sí. En la grabación se ve claramente cómo la sombra se estira por la pared, alejándose del objeto, como si algo estuviera saliendo. Cuando revisaron el video cuadro por cuadro, notaron algo más. En un momento específico, la figura ya no proyecta sombra. La sombra está detrás de la cámara. Esa misma noche, el hermano mayor desapareció por varias horas dentro de la casa. Lo encontraron en el ático, sentado frente a una pared, murmurando una frase repetida. No es una prisión, es una puerta. Fue entonces cuando comprendieron la verdad. La figura no contenía algo. La figura sostenía algo. Era un ancla, un sello. Y al abrir la caja, no liberaron un espíritu, debilitaron una contención. Pero aquí viene lo más perturbador. En la última página del cuaderno, que parecía escrita días antes de la muerte del abuelo, había una confesión. No la encontré. Me la entregaron. Dijeron que debía custodiarla hasta mi muerte. La sangre siguiente heredará la carga. El abuelo no la poseía por curiosidad, la estaba vigilando. Y ahora que él había muerto, la responsabilidad pasó a ellos. Pero había algo más que no entendían aún. ¿Por qué la figura parecía elegir a uno de ellos cada noche? ¿Por qué el hermano mayor repetía que no era una prisión? Y lo peor, si la figura era solo un ancla, ¿dónde estaba realmente lo que sostenía? De detrás de las puertas cerradas, y una madrugada, exactamente a las 3:13, la caja volvió a abrirse sola, pero esta vez
estaba vacía. Cuando la familia bajó al sótano y encontró la caja abierta y completamente vacía, el silencio fue peor que cualquier ruido anterior. La figura había desaparecido. No estaba rota, no estaba movida. Simplemente no estaba. El cuaderno del abuelo tenía una nueva página, una que ninguno recordaba haber visto antes. La tinta aún parecía fresca. Si la caja queda vacía, no busquen el objeto, busquen al portador. Fue entonces cuando comprendieron algo aterrador. La figura no era el contenedor final, era un filtro, un sello temporal que necesitaba sangre directa para mantenerse estable. Y cuando la familia la abrió, el vínculo se activó. El ancla comenzó a transferirse, no a la casa, a uno de ellos. Esa misma noche, el hermano mayor volvió a desaparecer. Pero esta vez no lo encontraron en el ático. Lo encontraron en el sótano, de pie, en la esquina más oscura, mirando hacia la pared. Cuando el padre intentó acercarse, él habló con una voz que no era la suya. Ya no necesito la caja. Las luces parpadearon. La temperatura bajó bruscamente y algo se movió detrás de la pared. No dentro, detrás, como si el espacio no terminara donde debería terminar. El padre intentó tocar a su hijo, pero antes de alcanzarlo, el hermano cayó al suelo inconsciente. Al despertar, no recordaba nada, pero sus ojos parecían más oscuros. Los días siguientes fueron peores. Los rasguños en Valentina desaparecieron. La madre comenzó a mejorar. La casa dejó de crujir. El silencio volvió, un silencio demasiado perfecto, hasta que entendieron el precio. El hermano mayor dejó de reaccionar a las emociones normales. No lloraba, no reía, no discutía, solo observaba, como si estuviera aprendiendo. Una semana después, desapareció definitivamente. La puerta principal estaba cerrada por dentro, las ventanas intactas, pero en el sótano, sobre la mesa, había algo que heló la sangre del padre. La figura, la misma figura, de regreso dentro de la caja, intacta, esperando. Y junto a ella, una nueva frase escrita en el cuaderno. El vínculo se completó. Años después, la casa fue vendida. La caja nunca apareció en el inventario oficial, pero el nuevo propietario reportó algo extraño al poco tiempo de mudarse. Encontró en el sótano una caja de madera antigua, con símbolos tallados, cerrada, sin llave, y debajo, una nota pegada que decía: no la abran. La herencia no destruyó a la familia por accidente. Necesitaba sangre nueva, necesitaba transferencia. Y cada generación cumple el mismo ciclo, porque la caja no contiene una entidad, contiene un proceso, uno que se activa cuando alguien decide abrir lo que debía permanecer sellado. Y si algún día encuentras una caja antigua que alguien te dejó como advertencia, recuerda esto: algunas herencias no traen riqueza, traen reemplazo. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Error 666 y activa la campana para no perderte las próximas historias reales de terror. Comparte este video con alguien que se atreva a escucharla hasta el final y déjame en los comentarios: ¿tú habrías abierto la caja o la habrías dejado cerrada para siempre? Te leo.